Amigos y amigas, en este video les voy a dar acerca de las bacterias. Pues bien, las bacterias son microorganismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria. Estas tienen los mecanismos productores de energía y el material genético necesario para su desarrollo y crecimiento. Las bacterias integran el reino procariota. Todos los organismos vivos se pueden dividir en dos tipos celulares, las cuales son las eucariotas y las procariotas. Tienen una estructura en común, como la membrana celular, los ribosomas, que son los encargados de la síntesis proteica, y el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, portador de la información genética. El tamaño de las bacterias oscila entre los 0.5 y 3 micrómetros. Las bacterias han estado implicadas quizá debido a su abundancia en la mayoría de los saltos evolutivos celulares, como es el origen de las mitocondrias en las células eucariotas, o los cloroplastos, estos se dan en las células vegetales. Pues bien, mediante los procesos de endosimbiosis. Asimismo, estos seres vivientes tienen relaciones con prácticamente todas las formas de vida del planeta, ya sea como el comensalismo, que aquí se dan las bacterias que proliferan la piel, el mutualismo, como las que colaboran en la descomposición de la comida en el intestino del ser humano, o del parasitismo, como tenemos aquí las bacterias que causan infecciones y enfermedades. Para combatir estas últimas, el ser humano creó los antibióticos. Por otro lado, la vida bacteriana es indispensable en los procesos de descomposición de la materia orgánica necesarios para el reciclaje de elementos como el carbono o el nitrógeno, y constituyen el piso de las cadenas tróficas microscópicas en diversos ambientes. A continuación, veremos la estructura y los tipos de bacterias. Bien, ahora veremos la estructura de la célula bacteriana. Estas son aquellas estructuras sin las cuales estos microorganismos pierden su integridad, su capacidad de crecimiento, su reproducción y viabilidad. Entre estas estructuras encontramos las esenciales y las no esenciales. Pues bien, en las estructuras esenciales se encuentran la pared celular, la membrana citoplasmática, el cromosoma bacteriano, que es el nucleoide, y los ribosomas. Bien, la pared celular, esta es la capa más externa de la célula bacteriana, la que confiere rigidez y forma, pues uno de sus componentes fundamentales de la misma es el péptido dicláneo. Algunas bacterias, como los micoplasmas, no tienen esta estructura. En la membrana plasmática se encuentran debajo de la pared. En la misma están incluidos todas las estructuras y orgánulos vitales. Está compuesta principalmente por lípidos y proteínas. En algunas contienen además pequeñas cantidades de hidratos de carbono, ADN y ARN. Las funciones de la membrana plasmática es que esta actúa como un orgánulo limitante. También concentra los nutrientes en el interior de la célula y excreta los productos de desecho. Además de eso, da lugar donde se biosintetizan determinados constituyentes celulares de la pared y la cápsula, la cual localiza ciertas enzimas, generalmente del metabolismo energético. En los mesomas son unas invaginaciones de la membrana que también se conocen como cuerpos periféricos. Su función principal es que se le encuentra en los sitios para la respiración celular y producción de energía, la cual forma en la pared gran positiva, que es el centro para el ordenamiento de la división celular, sitio que da forma al ADN durante la transformación. En el citoplasma, aquí no hay mitocondrias, pero sí organelos especiales como las vesículas de gas, constituyentes solubles, materiales de reserva nitrogenados y no nitrogenados. En el cromosoma bacteriano o nucleoide, este no está rodeado por membrana ni tiene forma definida. Se propone que su estructura es plegada.
En las estructuras no indispensables, aquí en las bacterias existen estructuras no indispensables que solamente se presentan en algunos grupos y cuya ausencia no produce alteraciones en la fisiología de las mismas. Entre esas estructuras encontramos lo que son los flagelos, la cápsula y la espora bacteriana. Pues bien, los flagelos son estructuras compuestas por flagelina, cuya función es darle motilidad a las bacterias. En la pilis encontramos lo que son los apéndices filiformes, que pueden hallarse en la superficie de bacterias gram negativas, que intervienen en la transferencia del ácido nucleico durante la conjugación entre bacterias. La cápsula bacteriana es un revestimiento viscoso, gomoso, mucilaginoso que se encuentra ocupando la porción más externa de muchas procariotas, generalmente constituida por polisacáridos, así como también puede presentar polipéptidos. Su componente principal aquí es el agua. La función que tiene esta cápsula bacteriana es proteger a estos microorganismos contra la desecación y contra la fagocitosis. En la endospora bacteriana se encuentran en las bacterias de los géneros Bacillus y Clostridium y también en las Sporosarcina, compuestas por protoplasto, esta contiene en sí el ADN, ARN y enzimas. Tiene una corteza que está de peptidoglicano, cubiertas de lo que la naturaleza lo constituye en sí polipeptídica, a las cuales se atribuye sus propiedades hidrófobas, y exosporio. Pues bien, esto ha sido por la estructura de las bacterias. Ahora vamos a ver la morfología que constituye estas bacterias. Veremos la clasificación según su forma. Según su forma podemos encontrar lo que son los cocos, bacilos y espirilos. Pues bien, los cocos tienen una forma esférica. Pueden formar grupos de 2 cocos que se los conoce como diplococos, de 4 que se los conoce como tetracocos, filas de varios cocos que es conocido también como estreptococos, o agrupaciones irregulares o en forma de racimo que comúnmente se lo conoce como estafilococos. Pues bien, a los bacilos se los conoce por tener una forma de bastoncillo o de barra. Estos bastoncillos pueden ser más redondeados, conocidos como cocobacilo. Ir en grupos de 2 se los puede considerar como diplobacilo y formar cadenas, considerándolos así estreptobacilo, o formar estructuras parecidas a una valla en jardín, conocidas también como bacilos en empalizada. A los espirilos se los conoce por tener una forma enroscada o helicoidal. Estos tienen una forma de un tirabuzón rígido o sacacorchos, mientras que las espiroquetas tienen forma de tirabuzón flexible o de muelle. Muchos de los nombres de los microorganismos que conocemos tienen que ver con su morfología. Pues bien, un ejemplo de ello podemos poner las especies que pertenecen al género de Streptococcus, vistas a microscopios, que tienen una forma de cadenas, mientras que las pertenecientes a los Staphylococcus se disponen en forma de racimos. Ahora veremos la clasificación según su tensión de la pared celular. Aquí tenemos lo que es las gram negativas y las gram positivas. En las bacterias gram negativas no se tiñen con el colorante y normalmente se observa un color rosado debido al colorante de contraste. En las bacterias gram positivas se tiñen de azul o violeta oscuro al procesarse con la tinción de gram. Pues bien, algunas de las clasificaciones bacterianas más utilizadas es la tinción de gram. Este es un proceso de tinción muy utilizado comúnmente, mediante el cual se añade 1 o 2 sustancias que dan color a las bacterias. Normalmente cuando se realiza la tinción de gram se utilizan 2 colorantes, el colorante gram y otro que se utiliza meramente para dar contraste a las células que no toman el colorante gram y que de otra forma serían incoloras y muy difíciles de observar al microscopio.
Pues bien, estas de aquí se tiñen de forma distinta porque sus paredes celulares son diferentes. Las bacterias gram positivas tienen una membrana citoplasmática y una pared celular compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano que rodea a la anterior, mientras que la gram negativa tiene doble membrana celular, una externa y la otra citoplasmática, entre las que se localiza una fina pared celular de peptidoglicano. Pues bien, ahora veremos la clasificación según la fuente de carbono y de energía. Aquí podemos observar que a diferencia de los organismos superiores, las bacterias han conseguido adaptarse a gran variedad de ambientes y tipos de nutrición. La clasificación de las bacterias según su nutrición o metabolismo bacteriano se clasifica con base en dos criterios importantes, principalmente el origen del carbono y la fuente de energía. Pues bien, las bacterias necesitan una fuente de carbono para observar sus estructuras. En esta podemos encontrar las heterótrofas, que estas son bacterias que se usan compuestos orgánicos como fuente de carbono, o las autótrofas, que son bacterias que obtienen su carbono mediante la fijación del dióxido de carbono en reacciones más o menos parecidas a la fotosíntesis. Además de carbono, las bacterias necesitan energía, como ya lo había mencionado. En estas podemos encontrar las fotótrofas, que son aquellas bacterias que emplean la luz para obtener energía a través de la fotosíntesis o procesos muy similares a estas. O también podemos encontrar las quimiotrofas, que estas son bacterias que obtienen energía a partir de sustancias químicas, las cuales se denominan así. Para obtener esta energía, los compuestos químicos se han de oxidar, y para ello pueden utilizar el oxígeno mediante la respiración aerobia u otros receptores de electrones alternativos, que se la consideraría como una respiración anaerobia. Entonces, hemos visto la estructura de la bacteria y su clasificación. Ahora veremos la última clasificación que tenemos, que es por su temperatura. Aquí en esta clasificación según su temperatura, esto va a variar. Tenemos lo que son las termófilas, que se desarrollan en medios con temperatura entre 50 grados y 60 grados. Tenemos las mesófilas, que viven en ambientes con temperaturas entre 20 grados y 40 grados. Y por último, las psicrofilas, que habitan en sitios con temperaturas de 10 grados y 20 grados. Bueno, ahora veremos un ejemplo. Aquí tenemos la bacteria de la Escherichia coli, que es bastante frecuente, que se la puede encontrar en algunos alimentos, como la carne de ternera y la levadura. Lo más raro de estas bacterias y de muchas otras bacterias es que no siempre son perjudiciales para el ser humano. La bacteria Escherichia coli normalmente vive en nuestros intestinos, donde ayuda a nuestro cuerpo a descomponer y a digerir alimentos que comemos. Lamentablemente, ciertos tipos de Escherichia coli o cepas pueden salir de los intestinos y llegar a la sangre, lo cual esto puede enfermar mucho a una persona. Una persona afectada por la infección de Escherichia coli puede presentar los siguientes síntomas, tales como dolor al estómago, retortijones de estómago, vómitos, e incluso también puede dar diarrea, a veces hasta con sangre. Cabe recalcar que en la biotecnología las bacterias son utilizadas para crear probióticos, los cuales constituyen microorganismos vivos que ingeridos benefician a la salud porque mejoran el balance de la microflora intestinal. Un ejemplo claro de ello es el yogur. También se han creado antibióticos y de todo un poco. En efecto, la vida en nuestro planeta no existiría sin las bacterias, las cuales permiten muchas de las funciones esenciales de los ecosistemas. Muchas gracias, espero les haya servido de mucho.